Tras el empate en el partido de ida, ambos equipos tomaron decisiones distintas sobre cómo encarar el tiempo que tenían hasta la revancha. En el fin de semana siguiente, ambos tenían compromisos por competencia local. River decidió postergar su encuentro ante Unión para enfocarse de lleno en la final, mientras que Boca optó por jugar su partido contra Patronato para probar variantes en ofensiva, ganando por 1-0. El jueves 22 de noviembre, 2 días antes de la final, el Xeneize realizó una práctica abierta, que se vio colmada con 60.000 hinchas en la Bombonera y otros 20.000 que quedaron afuera del estadio. Muchos se acomodaron en lugares que no estaban habilitados, como arriba de las cabinas de radio o las escaleras. Jugadores, no se lo decimos más, la Copa Libertadores de la Boca no se va. Se convirtió en el mensaje que la hinchada le hizo llegar al plantel, cantando todos en unísono. Ese mismo día, los hinchas de River se volcaron de forma masiva al Monumental a retirar sus entradas. Los 60.000 lugares disponibles volaron en cuestión de horas, dejando imágenes de filas interminables de personas con camisetas de River, esperando por sus tickets o saliendo con ellos en mano y una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando finalmente llegó el día de la revancha y el partido definitivo, comenzó el desastre. A las 10 de la mañana, 7 horas antes del encuentro, el Monumental comenzó a recibir a sus hinchas. Sin embargo, conforme se acercaba al inicio del partido, más y más gente comenzó a acercarse al estadio de River. Las fuerzas de seguridad se vieron totalmente desbordadas, tanto por hinchas millonarios con entrada, como por miles que no las tenían. La policía se vio obligada a reprimir con violencia a las oleadas que intentaban ingresar al Monumental, muchas veces formando avalanchas que lograron entrar al estadio. De esta forma entraron miles de hinchas que no habían comprado su entrada, dejando a muchos que sí lo habían hecho sin posibilidad de entrar al estadio. Finalmente se cerraron las puertas de acceso al estadio y en sus alrededores la violencia continuaba desatada entre los hinchas de River, que atacaban con todo lo que tuvieran a mano, y la policía que empleaba fuerzas de choque, balas de goma y gases lacrimógenos. Pero las imágenes que recorrieron el mundo se dieron en el trayecto del autobús que transportaba a los jugadores de Boca. A medida que el plantel Xeneize se acercaba al estadio, fanáticos millonarios comenzaron a hacer sentir que no eran bienvenidos. La escolta policial intentó cambiar el trayecto del vehículo varias veces, pero por donde pasaran, la lluvia de objetos no paraba. Cuando por fin llegaron al Monumental, se vieron claramente las consecuencias de las agresiones. La mayoría de las ventanas estaban rotas y varios jugadores de Boca habían sido lastimados. El caso más grave fue el de Pablo Pérez, que debió ser llevado al hospital por tener astilla de vidrio en los ojos. Además, los gases lacrimógenos usados por la policía terminaron entrando al autobús de Boca, afectando también a los futbolistas, que no demoraron en denunciar lo que habían vivido a todo micrófono que tuvieran cerca. Carlos Izquierdos fue el que lo dijo más claro: nos tiraron con de todo. Los jugadores de Boca entraron al vestuario para decidir qué harían. Mientras todo esto ocurría, la voz de Monumental dio a conocer los 11 titulares de River. Pero para quienes seguían las noticias por redes sociales o medios de comunicación, la posibilidad de que el partido se jugara se veía cada vez más remota. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se reunió con Daniel Angelici y Rodolfo Donofrio para definir los pasos a seguir en una situación que ya se les había escapado de las manos. La primera medida que tomaron fue la de aplazar el inicio del partido a las 18 horas. Al enterarse de la situación, Gallardo manifestó solidaridad con el plantel de Boca y expresó que si los jugadores rivales solicitaban suspender el partido, él los apoyaría. Las puertas del vestuario de Boca se abrieron y de ellas salieron Carlos Tevez y Fernando Vago. Lo primero que hicieron fue aprovechar la presencia de los medios para comunicarle a los familiares que todos estaban bien.
pero también sentenciaron que no estaban en condiciones de jugar el partido después de lo que habían vivido. A la reunión de los presidentes de la Conmebol, River y Boca, se sumó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudio Tapia, presidente de la AFA. Al no tener constancia jugadores de Boca heridos con un certificado médico, se entendió que no había motivo para suspender el encuentro, con lo que la Conmebol así lo hizo saber en un comunicado de redes sociales. Pero este comunicado tendría una duración pálida de apenas minutos, ya que el regreso de los jugadores que debieron ser atendidos en el hospital mostraba una realidad diferente. El inicio se volvió a posponer, primero a las 19:15 horas y después a las 19:45, casi 3 horas después del inicio original. Había público en el Monumental que llevaba esperando desde el mediodía y ya el humor no era el mismo. Viendo que la situación era irreversible, Domínguez salió a comunicar que el partido quedaba suspendido y que se jugaría el día siguiente con público, como habían acordado los presidentes de Boca y River. Pero esta decisión no se publicó en las redes sociales de la Confederación, ni lo comunicó la voz del estadio. El plantel de Boca abandonó el Monumental poco antes de las 21 horas, notablemente sensibles por lo que habían vivido, y así lo hicieron saber en sus declaraciones a la prensa. «Prefiero no hablar», dijo Pérez. «Que le den la copa a River, que tanto peso tiene la Conmebol», dijo Benedetto. Y cerró Carlos Tevez diciendo: «Si esto lo hacía Boca, la copa ya era de River. El partido no se tiene que jugar». Cuando llegó el domingo, Angelici se vio corralado por un pedido masivo de renuncia por parte de sus hinchas y una rebelión de los referentes del plantel. En conferencia de prensa, dio marcha atrás a lo acordado el día anterior. No se jugaría ese día e irían a fondo con los reclamos de los puntos a Conmebol. Domínguez, al enterarse, citó a ambos presidentes en Asunción para el martes siguiente. En el correr de esos días, distintas versiones circularon por los medios. Algunas decían que el partido se jugaría y otras que no. Estas últimas aseguraban que se declararía campeón a Boca, pero finalmente terminó ocurriendo algo muy distinto. El miércoles 28 de noviembre en Asunción, Domínguez confirmó que la final se jugaría fuera de Argentina, pero que aún no estaba decidido dónde. Varios estadios de Sudamérica se manejaron como opción. Incluso se llegó a pensar en llevar la final a Qatar, que sería la sede del mundial siguiente, pero aún no estaba decidido, salvo la fecha. Sería el 8 o el 9 de diciembre. Al día siguiente, el presidente de la Conmebol reveló cuándo y dónde sería la final, el sábado 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Además, River recibió una multa económica de $400.000 y no podría jugar con público en el Monumental durante sus siguientes 2 partidos como local en torneos internacionales. Boca quiso apelar la decisión de que el partido se jugara, ya que entendía que no debía ser el caso. Por su parte, River entendía que era perjudicado al perder la posibilidad de jugar de local y que sus hinchas eran los más afectados, llegando a plantear la posibilidad de no presentarse. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica, se definiría en Europa, a 10.000 kilómetros de Buenos Aires.